el contador público y doctor Ramiro Ramos Salinas. Gracias, maestro Miguel Ángel. Saludos a todos los compañeros de la mesa, a todos los radioescuchas. Hoy voy a hablar de un personaje que hizo historia, pues no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Henry Harold Alfred Kissinger. Él nació en Baviera, de origen judío alemán, y emigró a Nueva York siendo muy joven, huyendo del tema de la guerra mundial, ¿no? Él, un político estadounidense de origen judío alemán, que tuvo una gran influencia en la política internacional, dejó un libro que se llama La diplomacia, del cual les quiero yo comentar. Y es un texto extraordinario de casi 1000 páginas, en donde narra pues toda su visión y todo lo que fueron sus experiencias en política internacional. Es impresionante. Si uno quiere conocer de geografía política, si uno quiere conocer de diplomacia, si uno quiere conocer de las relaciones de poder entre los países, hay que leer ese libro y hay que ver la historia de Kissinger. Él fue secretario de Estado con 2 presidentes, con Nixon y con Gerald Ford. Y el propio Nixon, ustedes se acuerdan, pues renuncia, siendo... ¿Por mentiroso? Sí, por el tema del Watergate. Y ahí narra en el libro, Miguel, cómo le manda llamar a él, le dice que va a dimitir al puesto. Oran juntos, dice, me apoyas a orar juntos, porque bueno, después de haberlo apoyado en tantas cosas, por ejemplo, una de las cosas que hizo Kissinger, y Nixon obviamente pues se paró el cuello, fue el restablecimiento de las relaciones con China. Kissinger hasta ahora con los últimos presidentes, hasta Biden y también a Obama y a todos siempre los asesoró. Pero en este caso él restableció las relaciones con China, y él dice en su libro que prácticamente la política internacional empieza en el siglo XVII. Primero empieza con la parte de Francia y luego sigue Inglaterra, y ya prácticamente todo el siglo XX la política internacional la hizo Estados Unidos. ¿Cómo empieza? Pues, ¿qué recibimos de Francia? Pues el tema de los estados-nación. Los franceses hicieron en la política internacional esos estados-nación donde se hablaba del concepto de soberanía. Ellos prácticamente inventaron esa parte de la soberanía, es decir, la autodeterminación de los pueblos para que fueran de alguna manera independientes. Y luego Gran Bretaña nos legó en la política internacional la distribución de poderes, el equilibrio de poderes entre los lores y los comunes. Por eso ahora vemos los senados divididos por grupos parlamentarios, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y luego ya Estados Unidos, cuando pues se empieza a convertir en una potencia. Acordemos que Estados Unidos pues es un país de migrantes, donde prácticamente la gente llegó de Inglaterra, llegó de Irlanda y de otros países de Europa, no a conquistar como aquí, sino a colonizar este país que como dice en su libro Henry Kissinger, pues empezó a hacer la política internacional pues prácticamente en los últimos 2 siglos. Lo que dice Kissinger en su libro, que empieza esta importancia de Estados Unidos cuando se dan cuenta que el Producto Interno Bruto Mundial de Estados Unidos representa el 35%. O sea, con ese poderío empezó en los años 1800, 1900, y narra cómo en 1803, estando Napoleón con toda su fuerza en Francia, le vende a Estados Unidos, o le compra a Estados Unidos a él, la Luisiana. Y es muy interesante esta parte que narra Kissinger, porque ahorita está la película de Napoleón, que les recomiendo que la vean. Sí, con Joaquín Phoenix, ¿no? Exactamente. Entonces, le vende y dice Napoleón, bueno, le entrego a Estados Unidos este territorio, dice, para reconocer su poderío que tiene, ¿no? Pero también para darle un rival marítimo a Gran Bretaña. Sí, claro. O sea, como para decirle, bueno, pues ahí los dejo para que se peleen ahí por el mar, ¿no? Era un acuerdo Napoleón, ¿eh? Sí, era un acuerdo Napoleón. Sí. Y ahí lo dice Kissinger en esto. Y luego ya dice que, obviamente, que le compró una España, pues la Florida, y dice que Texas nos la quitaron nosotros. Ahí se equivoca el compañero Kissinger, que paz descanse. Pero bueno, ahí narra esta parte donde Estados Unidos pues empieza a tener esta preponderancia política, y cómo va cada uno de los presidentes
pues haciendo la política internacional. Pero donde se detiene Kissinger, Miguel, es en Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos 28 de 1913 a 1921. Ese es el referente que hace Kissinger, es lo que lo inspiró a él estudiar, porque él estudió allá en Nueva York el tema de la política internacional, economía, pero siempre admiró a Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ha sido el único presidente de Estados Unidos que ha tenido un doctorado. Fue director de Princeton, de la universidad. Sí. Y fue un presidente que tuvo mucha participación en la política internacional y ya con una visión expansionista, ¿no? Y entre sus no logros, pues es que nunca agarró a Pancho Villa, por ejemplo, fue en esa época. ¿Nunca pudo? Nunca pudo. Pero sí hizo otras cosas, por ejemplo, pues tener a Estados Unidos ya con una visión muy fuerte en el tema de la Primera Guerra Mundial. Él decide entrar a la Primera Guerra Mundial y apoya a Gran Bretaña y a Francia. Entonces, esa es la primera, digamos, política internacional expansionista militar que existe a nivel mundial. Y él hizo Wilson precisamente con esa visión de que Estados Unidos tenía que difundir sus valores, los valores de la democracia y imponer un orden mundial. Desde ahí empezó, y esa es la referencia de Kissinger. Wilson era demócrata y Kissinger siempre fue republicano, siempre trabajó para los republicanos y también para los demócratas, pero era muy reaganista, muy Ford, muy ellos, ¿no? En el punto de vista político estadounidense. Y entonces ahí narra cómo unos meses antes le pide al Congreso Wilson que le den más dinero para el tema armamentista. Con un voto lo logra del Congreso de Estados Unidos en ese tiempo, antes de entrar a la guerra de 1914. Y luego también cómo logra sacar la autorización para que entrenaran a jóvenes para la guerra cuando no eran tiempos de guerra. Y ahí fue donde empieza la primera vez Estados Unidos allá a preparar a lo que ahora es un ejército poderoso, con recursos económicos y con muchos activos en la milicia, ¿no? Entonces ahí hace esa participación. Y también dice lo que ahora vivimos con la pandemia, y ahí lo dice Kissinger, que también propagó Estados Unidos y el ejército la fiebre que le llamaron fiebre española. La última pandemia que vivimos fuerte en el mundo. La gripe española. Esa, pero ¿por qué se dijo gripe española? Se generó en Estados Unidos, los soldados norteamericanos se la llevaron a Europa, sí. Pero como España no estaba en la guerra mundial, ahí sí había noticias. Entonces salió de que, hoy está muriendo gente allá en España, no está muriendo en todo el mundo. Pero no se daban, no se daban a conocer. Es injusta la denominación de gripe española, totalmente injusta. Y ahí lo dice Kissinger en este libro de la diplomacia. Como también la diplomacia, pues tiene que ver con todo, con la salud, con todo, ¿no? No, y acuérdate el telegrama Zimmerman, también ¿no? lo dice Miguel. De que le manda Wilson a Carranza, ¿no? Exactamente. No, lo mandó el secretario de Relaciones Exteriores de Alemania, Zimmerman, Arthur Zimmerman. Sí, pero le contesta. Se le manda a Carranza. Sí, Carranza. Precisamente para decirle, a ver, presidente Carranza de México, danos oportunidad de tener bases militares, de que entres con nosotros a la Primera Guerra Mundial y te ayudamos a recuperar Texas, Nuevo México y California. Eso es lo que le dice Alemania. Ese fue, y ahí lo dice Kissinger. Fueron las primeras diplomacias. Oye, bueno, Kissinger era un maestro de eso. La respuesta de Carranza fue única, dijo. Hasta ahorita no ha aceptado. Así le dijo, hasta ahorita no ha aceptado. Cuando le avisaron los norteamoramos, oye, supimos que te mandaron un telegrama ofreciéndote eso. Y Carranza dice... Sí, porque abrir un flanco, aunque éramos una nación, y seguimos siendo, no armamentista, pues abrir un flanco cuando tienes flancos en Europa... Claro. Siempre, y aquí lo dice siempre Kissinger, siempre cuidar a México siempre ha sido una prioridad. Por eso ellos festejan el 5 de mayo de 1862. Nuestra batalla de Puebla... La sienten como propia. Sí, claro, la sienten como propia porque era detener a los franceses, ¿no? Sí, pero fíjate... que luego fueron aliados de ellos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, no, pero por eso te la pongo peor. Cuando logran expulsar a los ingleses, cuando se declara la independencia de Estados Unidos, de las victorias finales... Francia apoyó mucho a Estados Unidos para expulsar a los ingleses, porque andaban con broncas con ellos, siempre han andado con broncas, ¿no? Entonces, ahora yo te apoyo con aquello de que el enemigo de
el enemigo de, ¿cómo dicen? El enemigo de mi enemigo es mi amigo o algo así. Claro. Francia apoya a Estados Unidos en la guerra de independencia de Estados Unidos. Así es, y se va gestando en este libro, en esta narrativa, cómo Estados Unidos va teniendo esa preponderancia internacional por la formación de su ejército, por su economía y por esa visión de tener bases militares y imponer un orden mundial. Se empezaba a hablar con Wilson el tema del orden mundial, ahí empezó. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, en donde pues se alía prácticamente Estados Unidos en contra de Italia, en contra de Japón y en contra de Alemania. Y pues los triunfadores, cuando entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial es prácticamente cuando se culmina o se cesa el fuego con lo que hicieron con Japón, ¿no? Con ya ese poderío tan importante. Y ahí lo narra Kissinger. Pero ya la época de Kissinger, porque después del 45 pues ya nace la ONU, la OEA y todos el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos. Pero la época de Kissinger, y con eso quiero empezar a terminar la narrativa de este libro, fue en la Guerra de Vietnam. En la Guerra de Vietnam, aquel bombardeo a Camboya, ahí Kissinger sí tuvo una participación directa en esa parte y le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Te acuerdas? Y el que se lo dieron a dos personajes y el otro dimitió porque decía que no era justo. Y cuando se lo dieron a Kissinger, hubo gente que estaba protestando porque dijeron, ¿cómo se lo van a dar al nombre? Sí, exactamente. Y Kissinger sí lo aceptó, ¿no? Esa fue una participación directa de Henry Kissinger. Y luego lo que acabamos de celebrar, pues hace 100 años que Kissinger murió a los 100 años precisamente, pero hace también en el 1973 en Chile hubo el derrocamiento de Salvador Allende. Bueno, ese derrocamiento, ese proceso fue operado por Henry Kissinger. En ese libro él lo narra de una manera, pero hay muchos datos donde se muestra, obviamente, que Estados Unidos intervino pues para acabar con ese gobierno y cuando de Salvador se clasifican Allende. los archivos de la CIA, sale a relucir todo lo de asalto que hicieron en Chile. Lo mismo que hizo cuando aquí en México con el presidente Madero. Sí, también. Y que se llamaba, también se apellidaba Wilson, el embajador, Henry Lynn Wilson, como Woodrow Wilson, pero no tiene nada que ver. Pero sí, esa intervención es otro Wilson. A ese le valía Wilson. Ese le valía Wilson, sí. Y en ese sentido, la intervención de Kissinger, y luego hay unas fotografías donde se reúne con Pinochet 2 años después y derrocan a Salvador Allende. Le imponen un gobierno militar en Chile y eso también fue después de las hazañas que hizo Kissinger en ese tuvo muchos claroscuros, ¿no? Muchos claroscuros, más 100 años, claros. 100 años, pero ¿verdad? Le valió el premio Nobel de la Paz, ¿no? El premio Nobel de la Paz. No, pero la vergüenza fue que lo aceptó. También por ahí se dice que de no haber sido que él no nació en Estados Unidos, muy bien se pudo haber lanzado a la presidencia. Sí, claro. Estuvo muy cerca, pues prácticamente de 7, 8 presidentes de Estados Unidos. No lo permite. No lo permite. Necesitas haber nacido en Estados Unidos. Oye, Ramiro, y la otra es que cuando vendió Francia, Luisiana a los Estados Unidos, no es la Luisiana que conocemos ahorita. Era toda una franja. Sí, más grande. Hasta sí, Canadá. Claro, ¿verdad? hasta Canadá. Sí, claro. Inmenso. Sí. Se lo compró a cacahuates. Sí, exactamente. Igual que nosotros nos vendimos a Texas y California. No lo vendieron. Bueno, lo perdimos en guerra. Lo perdimos, en guerra. Y entonces es la historia de Henry Kissinger, Miguel. La verdad, muy interesante. Les recomiendo que lean su historia. Es una historia sobre la política internacional, sobre la diplomacia, para aprender la fortaleza y la visión que ha tenido Estados Unidos en sus intervenciones. Pues no, ahorita hablamos de América Latina, pero han intervenido en Medio Oriente también. En todo. Ahí Kissinger, una de las cosas que también hizo fue un cese al fuego. Ahorita lo estamos viendo con Israel, con Palestina. Sí, él paró una guerra hace algunos años, ¿no? Hace 20 años. Ahorita se vuelve otra vez. Y luego también en el libro pues está cómo se desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la antigua Yugoslavia. O sea, después de esas, en los últimos 50 años, pues han nacido 40 países nuevos que no existían.
que cuando yo iba a la Martín M. Herrera, pues yo me aprendí muchos países que ahora no están. Te voy a dar dos ejemplos Exactamente, que ya no existen, Yugoslavia ¿no? y Checoslovaquia, Sí, por ejemplo. exactamente. Caray, Eslovenia. Sí, exactamente, no estaban, ¿no? Eslovenia. Y las Ucranias y las Bielorrusias, pues eran parte de la Unión de Repúblicas Era la URSS. Socialistas Soviéticas, ¿no? Era la Entonces, URSS. todos sus países, y ahí lo narra con mucho detalle Kissinger de esta nueva geografía política mundial. Algunos dirían que fue un mal necesario el señor. Sí, pues sí, logró que Estados Unidos fuera como el policía internacional, Así ¿no? es, el paladín de la Exactamente, justicia. el paladín de la justicia. Y con esa, obviamente, siempre su inspiración fue Woodrow Wilson, siempre fue su inspiración, ahí lo dice en el libro. Y eso lo llevó pues a darles asesoría a los presidentes de Estados Unidos. O sea, se tomaron muchas decisiones los presidentes de Estados Unidos que él les En base a decía, la opinión que tenía Kissinger. En sí. base a la opinión que tenía Un hombre muy Henry poderoso. Yo creo Kissinger. que no ha habido secretario de Estado tan poderoso y tan relevante como Tan- Henry como Kissinger, Henry ¿eh? Kissinger. Sin duda. Sí, todo un personaje. Todo un en personaje, la historia ¿no? del Qué mundo. interesante. Así es. Henry Kissinger. Yo me acuerdo haber visto algunos documentales sobre su vida. Muy interesante, en serio. Sí, porque era una persona discreta y luego también le gustaba mucho la parafernalia. De repente, cuando se empezó a hacer famoso, pues las estrellas de Hollywood y Sí, todo, sí, le gustaba sí, mucho también eso. Entonces, era una combinación, un tipo medio raro en ese sentido. Hollywoodesco a veces. Hollywoodesco, sí, claro, le gustaban Hay las una- cámaras y luego se escondía un rato para las negociaciones y luego viajaba y luego veías que ahí andaba en Medio Oriente y luego se iba con Japón, tuvo muchas también relaciones. Sí, Pragmático. exactamente. Porque lo mismo servía a republicanos que a... Sí, a demócrata, Demócrata. Rafa, exactamente. Él trabajó con republicanos, porque él era republicano, pero trabajó muy bien con demócratas. O sea, él siempre fue un hombre de Estado. Pues, Como en debería ese ser sentido. un buen político. Sí, exacto. Sí. Pues mira, él realmente era Claro. una estratega, era un buen funcionario del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? No tanto político porque nunca contendió Sí. para un puesto de elección Claro, popular, ¿verdad? claro. Pero entendía Un muy bien funcionario, la un buen realpolitik. Y a lo mejor no hubiera ganado, porque no le acompañaba mucho la simpatía. Sí, no era un tipo sí. simpático Hay ni mucho una menos. anécdota chusca de Kissinger, que una vez fue a Bolivia, pues a una reunión con el presidente y todos los jerarcas del país de Bolivia, y total, llegaron tarde los bolivianos, como una hora más tarde, ¿no? Y dicen que Kissinger les preguntó a las personas bolivianos que para ellos qué significaba la puntualidad. Y le respondieron los bolivianos lo mismo que a ustedes, pero nosotros no lo tomamos con tanto apuro. Son parientes de nosotros los bolivianos. No, y hay otra anécdota también buenísima cuando el presidente de Estados Unidos le pide que salga a dar una explicación sobre un bombardeo que habían hecho totalmente ilógico y abusivo de Estados Unidos, y tenía toda la prensa encima, ¿no? Ahí en la sala oval de que lo iban a linchar. acribillar, ¿no? Y sale Kissinger y les dice, espero que tengan las preguntas adecuadas para las respuestas que tengo. Fíjate, con esa habilidad. Es decir, lo que le estaba diciendo es, yo ya tengo mi narrativa. Yo les voy a contar mi historia. Si esa historia no corresponde a lo que ustedes me están preguntando, pues no hay respuesta, ¿no? Y Así era el que inglés que hablaba aquí, sin un acentote. Sí, exactamente. Yo creo que lo Pues, hacía adrede, ¿eh? Sí, tenía el acento. Yo pues, tengo un amigo que habla el inglés con mucho acento, pero yo lo he visto hablar Sí. con un inglés muy perfecto, ¿no? Sí, sí. Y le Bueno, pregunté, ¿por qué hablas el inglés así? Dijo, para que el idiota sepa que estoy hablando el inglés con acento y que sepa que el inglés es mi segundo idioma, Claro. que aparte de ese yo manejo otra lengua correctamente. Claro. Se me hizo una respuesta muy centrada. Sí. Bien, nos vamos a una pausa.